Bienvenidos a la PIBC, una iglesia, una familia.
porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé, el futuro es suyo, la vida vale más y más, solo por Él. La vida vale más y más, solo por Él. La vida vale más y más, solo por Él. Con mi Dios yo asaltaré los muros, con mi Dios ejército derribaré, con mi Dios yo asaltaré los muros, con mi Dios ejército derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Veré la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es libertador. Con mi Dios yo asaltaré los muros, con mi Dios ejército derribaré, con mi Dios yo asaltaré los muros, con mi Dios ejército derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es mi libertador. Él es mi libertador. Él es mi libertador. Bendiciones, hermanos. La lectura bíblica se encuentra en el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, del versículo 21 al 29. Señales antes del fin. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre.
porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. La venida del Hijo del Hombre. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Bendiciones, hermanos y hermanas, qué bueno tenerles en estas clases, en estas enseñanzas que estamos llevando del libro de Apocalipsis. Hoy vamos a arrancar con los 7 sellos, capítulo 6 de Apocalipsis. Previo a esto, voy a hacer una pequeña introducción porque, como les decía, ya aquí en el capítulo 6, ya vamos a entrar a lo que se conoce proféticamente como la semana 70. Por lo tanto, voy a hacer una muy leve explicación de lo que es la semana 70 para así poder entrar a este capítulo 6 de Apocalipsis. Vamos a orar para que sea el Señor dirigiéndonos y que sea el Señor poniendo palabras en mi boca para lograr explicar de la forma correcta esta hermosa profecía o esta parte de la profecía que tiene que ver con la semana 70 de Daniel. Padre, gracias en esta mañana, en este tiempo que nos permites estar para seguir honrándote, seguir glorificándote, para poder entender, Señor, tu palabra, trae dirección a tu siervo, para poder hacer una explicación de la profecía de la semana 70, la que tú, Señor, le entregaste a tu siervo Daniel, y que por ahora estamos esperando esa última semana, ya que las otras 69 ya se cumplieron y estamos en este proceso o en este periodo de la pausa, de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia. Ayúdame, Señor, a poder hacerlo siempre dirigido hacia tu palabra, hacerlo de la manera correcta. En el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, antes de que entremos al capítulo 6, estamos ya por iniciar entonces los juicios finales. Están establecidos por Dios para este mundo, los cuales son los que estamos estudiando en Apocalipsis. Del capítulo 4 y el capítulo 5 estuvimos viendo precisamente al Cordero, estuvimos viendo la honra y la gloria al Padre y estuvimos viendo un pergamino que está con 7 sellos que ahora está en las manos de Jesucristo y que los millones de ángeles decían, daban la declaración de que Él era digno de recibir de la honra, la gloria y el poder. Estoy en Apocalipsis 5, versículo 3, versículo 12, y decían, estos muchos ángeles, decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza. Y oí a todas las criaturas que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, y que están en el mar, y a todas las cosas que están en ellos, diciendo: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza y la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. La soberanía de Dios sobre este mundo ha sido desafiada por los hombres a través de muchos siglos. Pero con el regreso de nuestro Señor a este mundo, Él retomará su gobierno, porque asimismo Él lo dijo en Mateo 24, versículos del 21 al 29. Voy a estar leyendo para ir despacio y que nos quede
completamente claro. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo, Mateo 24, versículos del 21 al 29. Dice la palabra: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allá está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Empieza nuestro Señor Jesucristo a enseñar sobre la gran tribulación. Por eso dice el 21, porque habrá entonces gran tribulación. Ahora, su segunda venida inicia precisamente, va a dar inicio al pie de la gran tribulación, y esta será el inicio. El inicio se dará cuando pase el rapto del pueblo de Dios. De esto voy a hablar un poquito más adelante. Jesús mismo anunció que ese tiempo profético o esta profecía tenía que ver con el tiempo de la profecía de Daniel. Vamos al capítulo 24 de Mateo, versículo 15. Dice la palabra del Señor, nuestro Señor Jesucristo. Dice lo siguiente: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Nuestro Señor Jesucristo nos ubica en este tiempo en las profecías de Daniel. Por lo tanto, vamos a ir un momentito a Daniel y vamos a ir a unos pasajes de Daniel. Arrancamos con Daniel, capítulo 9, versículo 27. Daniel 9, 27. Aquí está hablando de la profecía de las 70 semanas. Y va a hacer un énfasis en la última semana, en el versículo 27. Dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Por otra semana confirmará el pacto con muchos. Hasta aquí no se está hablando de problemas, guerras, ni nada de esto. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. A la mitad. No olvidemos, y ya lo hemos enseñado, estas semanas, las 70 semanas de Daniel, cada semana se compone de 7 años. A la mitad de esa semana, o sea, a los 3 años y medio, dice que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Cuando esta profecía se cumpla, tiene que estar el templo, para que allí se pueda hacer el sacrificio y se pueda hacer la ofrenda. Por esto estamos hablando que los primeros 3 años y medio son de paz, son de tranquilidad, son incluso de prosperidad. Pero a la mitad o a los 3 años y medio, dice: a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, o sea, lo último de lo que está determinado, se derrame sobre el desolador. Entonces ya aquí habla de que hay un cambio de escenario entre de esa semana 70, la primer parte
y un cambio radical en la segunda parte. Ahí mismo en Daniel, capítulo 11, versículo 31, Daniel 11, 31, dice la palabra: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la ofrenda, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Se levantarán, dice, de su parte, hablando y lo que nosotros conocemos como el anticristo. Se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la ofrenda. ¿Dónde va a estar el santuario? ¿Y dónde va a ser la ofrenda? En el templo. Y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. De eso también estamos hablando a partir del capítulo 6 de Apocalipsis. Y por último, en Daniel, capítulo 12, Daniel 12, el verso 11, la palabra del Señor dice lo siguiente: y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. 1290 días. ¿A partir de cuándo? Desde versículo 11, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio. ¿Cuándo iba a ser quitado el continuo sacrificio? A la mitad de la gran tribulación. Y desde ese momento, dice, habrá 1290 días. De ese tiempo es que nos está escribiendo Apocalipsis capítulo 6. ¿Qué son las semanas, las 70 semanas? Bueno, primero voy a hablar de estos días. Estos días de esta última semana, que se compone de 7 años, estos, según Daniel capítulo 12, verso 7, dice la palabra: y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por tiempo, singular, tiempos, plural, y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Importante, estas profecías que nosotros estamos leyendo son para el pueblo de Israel. Esto el pueblo de Israel también lo está esperando. Algunos confiando en el Mesías y otros pensando que hay demasiado tiempo para que todo esto pase. Pero nos habla entonces de 3 años y medio, cuando nos dice tiempo, 1, singular, tiempos, 2, plural, y la mitad de un tiempo. Es importante también entender que el año judío se componía en este tiempo 360 días, no como nuestro calendario griego que es de 365. Estamos hablando de 360 días. Bien, si usted multiplica 360 días por 3 o 3 años, le da un total de 1080 días. Si le añadimos la mitad de 360 son 180. Si usted le añade a 1080, 180, le da un total de 1260 días. Pero como usted verá en esta profecía, en Daniel capítulo 12, versículo 11, no nos está hablando de 1260 días, sino que nos está hablando de 30 días más. E incluso, si usted lee el versículo 12, de Daniel, escuche lo que dice.
Bienaventurado el que espere y llegue a 335 días. Nos está hablando de 3 diferentes números de días. Entonces quiero explicar un poquito sobre esto. Déjenme decirles que estos 1335 o 1290, que en los dos casos son más que los 1260 años que deberían de ser. Muchas interpretaciones se han dado, pero el Apocalipsis no nos revela cuál es el verdadero sentido de estos 30 días y de estos 45 días extra. Para Daniel le había dicho que esto estaba por ser revelado. Y aquí se habla, pero en Apocalipsis no se habla. La mayoría de estudiantes de la palabra de Dios llegan a la siguiente posición que voy a pasar a explicar en estos momentos. Hay muchas posiciones, pero la más correcta de entenderlo es a partir de lo que les voy a explicar. Si estamos hablando que los 360 días del año por 3 son 1080 días y la mitad de 360 son 180, dando un total de 1260 días. Ese es el margen, o esa es la cantidad de días que debería de ser la gran tribulación, la mitad de la gran tribulación, la mitad, la última mitad. Pero Daniel en capítulo 12, versículo 11 nos habla de 30 días más. Y desde el tiempo que se ha quitado del continuo sacrificio, la mitad de la gran tribulación hacia el final, hasta la abominación desoladora, habrán 1290 años. Algunos piensan la siguiente posición, que son relacionados con la duración de los juicios que menciona precisamente Mateo, capítulo 25, y vamos a ir un momentito a Mateo, capítulo 25, versos del 31 al 46. Mateo 25, del 31 al 46. Reitero, esta profecía es para el pueblo de Israel. Dice la siguiente manera: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste.
Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no hiciste aún esto a los más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Después de que termine la gran tribulación, al fin de esta gran tribulación, va a haber un tiempo para que se cumpla este juicio. Y este tiempo, según la mayor cantidad de eruditos, es precisamente esos 30 días que se van a cumplir en la profecía, o se va a cumplir este juicio de Mateo 25 del 31 al 46. Sin embargo, también Daniel nos dice en capítulo 12, versículo 13, nos habla de otro periodo de años, de días, mayor. Sigue diciendo, leo el 11 y el 11 y 12 para tener claro el concepto. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días, 30 días más de cuando termine la gran tribulación, 30 días más. Versículo 12. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. 1335 días, o sea, 45 días más adicionales. No solamente los 30 días, sino ahora 45 días más. Estos están relacionados con el tiempo que pasa desde la terminación de este juicio que acabamos de leer de Mateo 25 y el comienzo del reino milenial de Cristo. La tierra debe ser preparada para ese tiempo. ¿Dónde nos dice eso? En Isaías capítulo 35. Isaías capítulo 35 nos dice de la siguiente manera. Son 10 versículos que voy a leer. Se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La alegría del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura de Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón opacado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas saldrán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guardia como lugar de cañas y de juncos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos.
y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre su cabeza, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Esa preparación después de todo lo que va a pasar en la gran tribulación va a durar 45 días, o sea, los 30 días del juicio de Mateo 25 y 45 días más reponiéndose, acomodándose todo, para que entonces ahora sí arranque el milenio. En Daniel capítulo 12 termina diciendo lo siguiente, voy a leer otra vez 11, 12 y 13 para tener la profecía completa. Y después, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días, 30 días más para el juicio de Mateo 25. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días, 45 más adicionales para la preparación de la tierra. Y termina diciéndole a Daniel, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Daniel no iba a ver este proceso de la gran tribulación, o todo este proceso no lo iba a ver, pero sí iba a recibir la promesa de disfrutarlo. Por eso le dice, y tú irás hasta el fin, vas a morir y reposarás y te levantarás, ¿para qué? Para recibir tu heredad al fin de los días. Esta es la explicación que más adeptos tiene entre los conocedores de la enseñanza de las profecías de Daniel. Sin embargo, voy a ir, ya el tiempo me está ganando, pero es importante que vayamos a Daniel capítulo 9 para ver un poco de esta profecía de la semana 70. Daniel capítulo 9, versículo 24. No es mi intención hablar de todas las semanas, pero quiero nada más entender que hay 6 razones por las cuales Dios le dice que se da esta profecía de las 70 semanas. Daniel capítulo 9, versículo 24. Dice, 70 semanas están determinadas entre tu pueblo. ¿Cuál pueblo? El pueblo de Israel, y sobre tu ciudad santa. Claro que esta ciudad santa, algunos la interpretan como Jerusalén, precisamente cuando vuelve allá a tomar su forma y vuelve a tener el templo y todo esto. Sin embargo, nosotros entendemos que esta ciudad santa se está refiriendo a los tiempos finales. Por eso le dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, el pueblo de Israel, y sobre tu santa ciudad, cuando terminen todas las cosas, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces, este propósito de la semana 70, de todas las semanas y al final, la última semana, que es la que estamos estudiando, dice que es para terminar la prevaricación, o sea, el delito, y poner fin al pecado y expiar la iniquidad. ¿Quién es el único que puede poner fin al pecado y expiar la iniquidad? Nuestro Señor Jesucristo. Para traer la justicia perdurable. ¿Cuándo va a haber justicia perdurable? Cuando nuestro Señor Jesucristo reine. También sellar la visión de la profecía. Sellar todo, terminar todo, va a ser precisamente en el tiempo de Apocalipsis. Y por último, ungir al santo de los santos, el tiempo final de esta profecía. Entonces, estas son las 6 razones. Quitar la prevaricación, el fin del pecado y expiar la iniquidad,
que haya justicia permanente, sellar la visión de la profecía y ungir al Santo de los santos. Al iniciar con la construcción de los muros de Jerusalén en el tiempo de Nehemías, allí inicia la primera semana de estas 70 semanas. Inicia allí, al inicio, con la reconstrucción de los muros, Nehemías capítulo 2, versículo del 1 al 8, y nos vamos hasta la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén. Están las 69 semanas, lo cual también fue profetizado por Zacarías 9:9. Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Cuándo se cumplió eso? Con la entrada triunfal de Jesucristo. Allí están las 69 semanas. Yo no puedo ponerme en este estudio a sacar cada una de ellas por los años, por el tiempo, pero aquí están las 69 semanas. Cuando nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz y resucita, Él hace una pausa. Y esa pausa es la que se ha mantenido hasta el día de hoy, lo que nosotros conocemos como el periodo de la gracia. Entonces, desde que Nehemías empieza con la reconstrucción de los muros hasta la entrada triunfal de Jesucristo, usted lo puede ver allá en Mateo 19, versículos del 28 al 40, se cumplen los 483 años de las 69 semanas de Daniel. Se inicia entonces el periodo de la gracia y termina este periodo al inicio de la gran tribulación. El primer evento será, por supuesto, el rapto del pueblo de Dios, y así se va a dar inicio precisamente a los sellos, cuando dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 1. Y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes diciendo, como con una voz de trueno, ven y ve. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado encima de él tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió victorioso y para vencer. El tiempo se me terminó. Pero la próxima semana ya entonces arrancamos entendiendo ya ahora sí el contexto de estas 69 semanas y el inicio de la semana 70, teniendo ya el contexto desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Vamos a arrancar con los jinetes del Apocalipsis. Gracias por su paciencia. Espero que haya podido entregar este mensaje de las 70 semanas de Daniel, y espero que esto más bien nos anime a seguir adelante en este estudio. Esto más bien nos motive a que podamos seguir estudiando este hermoso libro de Apocalipsis. Necesitaba hacer esta explicación para arrancar con esta semana 70 de Daniel. Por supuesto, teníamos que ver un poquito más sobre las 69 semanas anteriores a esta, periodo de la gracia, que es el que estamos viviendo, y a partir de ahora, a partir del capítulo 6, vamos a ver la última semana de la profecía de Daniel. Que el Señor les continúe bendiciendo y esperemos poder seguir llevando este estudio. Bendiciones.